Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludamos con afecto, deseando que estén bien de salud y que Dios provea para sus necesidades de cada día también. A nuestros amigos y familiares que también se toman el tiempo para conectarse y estar con nosotros en esta clase, les saludamos y deseamos que también igualmente Dios les siga bendiciendo a ustedes y a los suyos. Seguimos, hermanos, teniendo estas clases por este medio en virtud de que las cosas siguen en la misma situación y estamos buscando la misericordia de Dios, la ayuda de Dios para que esto pronto termine. Pero mientras termina, volvemos a nuestra vida cotidiana, vamos a seguir sirviendo a nuestro Dios por este medio y acercándonos a sus casas, llegamos hasta ustedes por este medio y a estas horas. Por la tarde también siempre estaremos teniendo la clase a las 6 de la tarde. Así es de que vamos a empezar nuestro servicio de esta mañana y vamos a empezar poniéndonos en las manos de nuestro Dios. Así es de que les invito, donde quiera que ustedes estén, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ir a Dios en palabras de oración. Oremos. Nuestro Padre Celestial, llegamos a su presencia agradecidos por las bendiciones recibidas, por este día que nos permite, por la salud que nos concede y la oportunidad que nos da de cumplir los mandamientos establecidos para su iglesia en este día. Y Padre, queremos encomendar en sus manos nuestras vidas. Queremos, Padre, pedirle en favor de la iglesia, su pueblo en toda la faz de la tierra, pero también pedimos en favor de las personas que están sufriendo por causas de esta pandemia, que usted los bendiga, que bendiga también a aquellos que ya están sufriendo los costos de esta enfermedad en su economía, en sus familias. Deseamos, Padre, que ellos y sus hijos puedan tener el pan de cada día, como gracias a usted lo estamos teniendo nosotros. Pero sobre todas las cosas, Padre, le pedimos que nos ayude a aprender de estas experiencias, que nos ayude a fortalecer nuestra fe, a purificar nuestra fe y a tener la esperanza puesta en usted. Ayúdenos para que a través de su palabra podamos recibir la fortaleza espiritual que necesitamos. Quédese con nosotros durante esta hora que estaremos glorificando su nombre y animándonos unos a otros y meditando en su palabra y en nuestras vidas, en nuestra relación delante de usted. Que usted sea glorificado, que nosotros podamos ser edificados. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a pasar a los cantos y vamos a entonar un par de cantos. Vamos a empezar con el canto número 90, Cuando andemos con Dios. Cuando andemos con Dios. Vamos a cantar. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tú ser. Obedecer, cumpla nuestro deber, si queréis ser felices,
probar sus delicias sin par. Si seguimos mundano el placer, obtendremos su amor y el divino favor. Si sus leyes queremos hacer, obedecer, cumpla nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Muy bien, hermanos, y ahora vamos a cantar el himno número 174, que será un canto que nos llevará a poner nuestras mentes en la lección que hoy en la que vamos a meditar. El hijo pródigo. Cantemos. Ven, oh pródigo, ven sin tardar, te llama Dios. Óyele llamándote a ti. Tú que vagas errante, escucha su tierna voz. Escucha su voz de amor, llamando por ti. Perdido pródigo, ven, llamando por ti. Perdido pródigo, ven, con paciencia y ternura te llama, ven a él. Óyele llamándote a ti. Mientras él te llama, ven, no seas infiel. Escucha su voz de amor, llamando por ti. Perdido pródigo, ven, llamando por ti. Perdido pródigo, ven. De tu padre la casa abundancia hay de pan. Óyele llamándote a ti. Ya la mesa está lista, la bienvenida dan. Escucha su voz de amor, llamando por ti. Perdido pródigo, ven, llamando por ti. Perdido pródigo, ven. Muy bien, hermanos, ahora que hemos entonado este par de cantos, vamos a proceder a pasar a celebrar la Cena del Señor, lo que nosotros conocemos como la comunión, la mesa del Señor o partir el pan. Son los términos que la Biblia menciona para referirse a una misma cosa. La iglesia del primer siglo, ustedes recuerdan en Hechos capítulo 2, verso 42, perseveraban, o sea, eran constantes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es lo que vamos a hacer ahorita, y en las oraciones. Así es de que vamos a recordar, con la celebración de la Cena del Señor, vamos a recordar el momento cuando nuestro Señor Jesucristo moría en aquella cruz, logrando así el perdón de nuestros pecados y la bendición de recibir todo lo que Dios tiene para darle a aquellos que le sirven. Así de que vamos a orar por el pan, recordando que el pan nos recuerda el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así de que vamos a hacer la oración por el pan. Padre nuestro, llegamos a su presencia para pedirle que bendiga por favor este pan
con el cual nosotros hacemos memoria del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, herido, maltratado y muerto en aquella cruz del Calvario, para que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Pedimos que nos bendiga para participar de una manera correcta delante de sus ojos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También la Biblia enseña, hermanos, en Mateo capítulo 26, versos 24 al 28, 1 Corintios capítulo 11, versos 23 en adelante, y que el Señor Jesús, una vez que comió el pan y dio gracias y nos dijo que lo recordáramos así, su cuerpo maltratado, y también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vamos a participar de el jugo de la vid, el fruto de la vid, que nos recuerda la sangre que estableció el nuevo pacto entre Dios y nosotros, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así de que vamos a hacer la oración por el jugo. De igual manera, Padre, le pedimos que bendiga este jugo, que nos recuerda la sangre derramada en la cruz del Calvario, donde se instituía el pacto que usted ha hecho con nosotros, pero también, Padre, que nos recuerda la sangre que limpia nuestras conciencias de todo pecado, la sangre que perdona, que logra el perdón de nuestros pecados. Ayúdenos a recordar siempre, participar de este mandamiento, pero también tener la conciencia clara de lo que estamos haciendo. Se lo pedimos y le damos gracias siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahora, una vez que hemos recordado el sacrificio de Cristo, hay un mandamiento también establecido en las Escrituras, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, y 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, y 2 Corintios capítulo 9, en cuanto a la cena, en cuanto a la ofrenda, y la Biblia dice que cada primer día de la semana, cada domingo, cada primer día de la semana es domingo, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado, para ofrendar para la obra de nuestro Dios. Así es de que con eso en mente vamos a hacer la oración por la ofrenda. Oremos. De igual manera, Padre, llegamos a su presencia ahora pidiendo que bendiga esta ofrenda, que es de las bendiciones que usted nos ha dado y que aportamos, ofrendamos de corazón para el beneficio de la obra que se hace en esta tierra, la predicación de su palabra y el engrandecimiento de su reino. Ayúdenos siempre a ofrendar con corazón alegre, no con tristeza, porque sabemos que usted ama al que da con alegría. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, cada quien desde sus lugares va a hacer su ofrenda a Dios y luego, bueno, la estaremos usando de acuerdo a como Dios nos ha establecido en su palabra. Y ahora vamos a pasar a nuestra clase. Hoy vamos a pasar a nuestra clase y, hermanos, el tema general que queremos empezar a ver hoy es para un tiempo como este. Para un tiempo como este. Y estamos teniendo una experiencia nueva de, hermanos, que tal vez muchos de nosotros nunca habíamos vivido. Estar tanto tiempo en nuestra casa por causa de esta pandemia que ha cobrado muchas vidas y está causando muchos problemas económicos a nivel mundial, y
desafortunadamente en las mesas de nuestros hermanos de la fe, en nuestra familia y la gente que menos tiene. Pero estas experiencias, hermanos, nos deben llevar también no solamente a observar los costos en la economía, los costos en la salud y en las muertes que ha tenido esta enfermedad, sino también que nos debe llevar a la reflexión, a la meditación y a considerar en un tiempo como este cómo deberíamos de proceder delante de Dios. ¿Qué cosas podríamos considerar? ¿Qué lecciones podemos aprender? ¿Y qué oportunidad nos ofrece para sentarnos a meditar? Para sentarnos a considerar nuestra vida delante de Dios. Y quisiera que lo aprovecháramos, hermanos, que ahora que parece, no pasa así, pero parece que las horas son de más de 60 minutos y que los días son más de 24 horas, porque se hacen tan largos, acostumbrados a hacer muchas cosas en un solo día y tener ocupado nuestro tiempo y cada hora, cada momento, y ahora se hacen tan largos, hermanos. Bueno, no, siempre son las mismas minutos en las horas y las mismas horas en el día, pero bueno, aprovechando eso, vamos a tratar de aprender, hermanos, vamos a tratar de aprender qué es lo que podemos lograr para nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, mejorar nuestra relación con Dios. Y lo que queremos ver ahora es un tiempo, hermanos, de volver en sí. Es un tiempo para volver en sí. Y la base de nuestra meditación está en Lucas capítulo 15, en el versículo 17. Una parábola, hermanos, que es territorio conocido para muchísima gente, no para todos los cristianos casi, y para muchísima gente aún que no ha leído la Biblia, la historia del hijo pródigo. Pero noten esta parte de la escritura que dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí. Esa es la parte que queremos tomar en cuenta para nuestra reflexión. Y para poder entender de qué se trata este asunto, cómo es que volver en sí, hermanos, tenemos que considerar el concepto, es decir, la idea de lo que significa volver a sí. ¿Qué podemos entender? Y volver en sí, hermanos, es tener conciencia o una clara comprensión de mi condición y realidad espiritual delante de Dios. Tener una comprensión, fíjese, una comprensión clara de mi realidad delante de Dios, mi realidad espiritual, mi condición, mi estado espiritual delante de Dios. Sin, hermanos, tratar de buscar justificar el por qué estoy así, y amigos que nos escuchan, sin tratar de filtrar, hermanos, el razonamiento, sin tratar de buscar excusas, sino claramente, conscientemente, darnos cuenta de nuestra realidad delante de Dios. No la realidad que estamos viviendo solamente en cuanto a la situación que impera a nivel mundial, sino mi realidad espiritual, mi condición espiritual delante de Dios. Eso es volver en sí. Eso es entrar, hermanos, en una conciencia de cómo estoy delante de Dios. Y esta necesidad de volver en sí, hermanos, es un paso previo a hacer un cambio en la vida. Este volver en sí, hermanos, siempre será un paso previo y necesario para entonces poder volver a Dios. La historia que nos narra Lucas en el capítulo 15 en cuanto a el hijo pródigo, él hizo una vuelta en U, él regresó a casa, a su padre, solamente cuando él volvió en sí. Antes de ese momento, él no había considerado su condición, él no había pensado en volver a casa, hasta que volvió en sí. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Mucha gente necesita volver a Dios
pero no ha vuelto en sí. Mucha gente necesitamos mejorar nuestra relación con Dios, pero no lo hemos tomado en cuenta, no estamos conscientes de ello. Vivimos un sueño, vivimos un momento de donde nuestra mente está ocupada en tantas cosas que no nos hemos dado tiempo para pensar en nuestra relación con Dios. Entonces es importante eso, es importante. Y cuando nosotros volvemos en sí, cuando nos sentamos a meditar en nuestra relación con Dios, lo primero que quiero que notemos, hermanos, de acuerdo a la historia que narra Lucas capítulo 15, es que usted tome en cuenta, que esté consciente de lo importante que usted es para Dios. Porque ciertamente, tal vez a veces no lo notamos, a veces no prestamos atención a ello, o no lo aceptamos. Pero la realidad es que usted es muy importante para Dios. Miren, las tres parábolas que se encuentran en Lucas capítulo 15 tienen énfasis en la importancia individual. La importancia individual que las personas tienen para Dios. Somos importantes cada uno de nosotros. Si usted nota, Lucas capítulo 15, en el versículo 1 al versículo 2, veamos al Señor Jesucristo. Veamos de dónde nació el Señor, enseñarnos las tres historias que aparecen en este capítulo. Bueno, nace del hecho de que en el versículo 1 y 2 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Vean la audiencia que tiene el Señor Jesucristo. Vean el tipo de personas que en los ojos de los fariseos eran. ¿Qué tipo de personas eran ante los ojos de los fariseos? Ellos miraban, un publicano y un pecador es lo mismo en el concepto de ellos. Un publicano y un pecador eran insignificantes para ellos, no merecían la atención de ellos, y están sorprendidos cómo el Señor Jesucristo toma tiempo para juntarse con ellos y platicar con ellos. Obviamente, no podemos imaginar que el Señor Jesucristo está hablando con ellos, compartiendo sus estilos de vida pecaminosos y aprendiendo de sus estilos de vida pecaminosos. Y lo que estamos aprendiendo es la importancia que el Señor Jesucristo mira en las personas, aun cuando estén en ese estado, aun cuando estén en esa condición. Y luego, después, el Señor Jesucristo nos presenta las tres historias que aparecen en este capítulo, y nos presenta, la primera es que un hombre tenía 100 ovejas y perdió una oveja. En la siguiente historia, una mujer tiene 10 monedas y pierde una moneda. En la siguiente historia nos presenta a un padre que tiene 2 hijos y uno de sus hijos se pierde. ¿Cuál es la idea? La idea es que el Señor Jesucristo quiere que aprendamos que nosotros somos particularmente importantes. Cada uno de nosotros somos importantes. No consideró las 99 y dijo: bueno, tengo 99 y protejo estas 99 y la que se perdió que se pierda. No, fue a buscarla, dice la Biblia. Fue a buscarla. Entonces encontramos eso. Pero también encontramos que Dios nos mira con tanta importancia, aunque pudiéramos ser el peor hijo que Dios tenga. Aunque seamos el peor hijo que Dios tenga, Dios nos mira tan importantes y tan valiosos como si fuéramos el mejor de los hijos que Dios tuviera. Y en la parábola lo enseñan. ¿Qué pasó cuando se perdió? Dejó todo y fue a buscar esa oveja. Barrió en el caso de la mujer que perdió la moneda hasta encontrarla. Nos muestra cuán importantes somos, cuán urgentes somos para Dios. El apóstol Pablo lo vivió. Por eso quiero que note eso, que Dios nos ama y somos importantes para Él,
aunque seamos el peor de los hijos, Él nos trata como si fuéramos, y nos ama, y somos valiosos para Él, como si fuéramos el mejor de ellos. Y Pablo lo dice así. Quisiera que lo leyéramos ahí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 15. El apóstol Pablo presenta su vida pasada, que no es no tiene ninguna virtud en cuanto a su conducta delante de Dios. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Mire, Pablo reconoce que lo que él hace para Dios es porque Dios le ha concedido ese privilegio, que no se merece. Él sabe y lo reconoce, lo escribe, que no se lo merece. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Luego el verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo dice: soy el peor de los pecadores, blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador. Yo acepté que mataran cristianos, yo mismo los obligué a blasfemar, yo los entregué a las cárceles, yo los insulté, yo me interpuse a que la obra de Dios creciera en su momento. Y a pesar de estar en esas circunstancias, Cristo tuvo misericordia de mí y me hizo volver a la razón, me dio conocimiento de su verdad y me dio la oportunidad de ser útil en su reino. Ese es Dios. Ese es Dios. Así somos de importantes para Él. Así somos de importantes, hermanos. Y la pregunta aquí es ahora: ¿qué tan importante es Dios para mí? Estamos enterados, estamos conscientes, aceptamos que sí, Dios nos mira con valor e importancia, y su interés es que nosotros podamos ser salvos. Pero, ¿qué tan importante Dios es para mí? Porque en la parábola del hijo pródigo, hermanos, encontramos la reacción de muchísima gente. De muchísima gente. Muchos, hermanos. Dios es visto como una camisa de fuerza, hermanos, que les impide hacer las cosas, que no les da libertad, que no los deja actuar, vivir, hacer como ellos quieren. Y como es como una camisa de fuerza que los limita, ellos están urgidos de apartarse de Dios, están urgidos de irse de Él, se les acaba el tiempo para irse. Y en la historia lo dice. Lucas capítulo 15 en el versículo 12. Bueno, desde el 11 dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Estaba urgido de irse. Le incomodaba a su papá. Y, hermanos, es muy triste esta historia cuando la vemos de padre a hijo, pero es más triste cuando la vemos de Dios a nosotros. Porque qué lamentable es que este hijo pueda tener interés en lo que el padre tiene, pero no tener interés en su padre mismo. Le está diciendo: dame la parte de los bienes que me corresponden, dame lo que es tuyo y que me tienes que dar, aunque todavía no es el tiempo. Ya me urge irme. ¿Cómo podemos pensar solamente en recibir de Dios las cosas materiales que Él tiene para darnos, las bendiciones? Pero no nos importa a Él.
Quiero que pronto, yo quisiera que amaneciera hoy, esta mañana, con la noticia de que ya encontraron el medicamento y que para resolver este problema y que el precio es accesible y todo el mundo lo puede disponer y ya, regresemos a nuestra vida cotidiana, volvamos a nuestro trabajo, sigamos con nuestra vida diaria y sigamos haciendo lo que siempre queremos hacer. ¿Queremos eso que haga Dios? Pero aquí estamos volviendo en sí, hermanos. Cuando todo esto termine, porque va a terminar con la ayuda de Dios, ¿qué va a seguir haciendo usted? ¿Le urge que esto pronto termine para seguir con su vida rutinaria, cotidiana, hasta pecaminosa? ¿O le urge para poder buscar a Dios con mayor libertad y servirle como Él espera? Bueno, ¿qué es lo que tiene Dios para que tanta gente con tanta urgencia quiera irse de Él? Y miren, esta parte es muy triste de parte de Dios para con nosotros, es la parte muy triste de ser padre, hermanos, que cuando su hijo dice me quiero ir y tantos consejos y tantas propuestas y tantas negociaciones con ellos para que se vayan de una manera correcta o para que no se vayan y para que tomen decisiones sensatas, cuánto negociamos con ellos. Pero ellos dicen, no, yo no quiero ir, ya me quiero ir, es lo que quiero hacer. Sabemos lo que les espera, pero no podemos impedirles que hagan lo que saben que tienen que hacer. Bueno, hermanos, que lo que no debieran hacer, pero quieren hacer. Bueno, Dios así lo hace. Desde Adán y Eva, Dios advirtió, no comas de ese árbol, vas a morir. Y después le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, yo sé lo que estás planeando, pero tú te puedes enseñorear de él. Y más tarde le dijo a toda la sociedad en los tiempos, la generación en los tiempos de Noé, viene un diluvio, prepárense. ¿Han querido obedecer? ¿Han querido ir? ¿Han querido escuchar? No. Entonces, nuestro Dios, aunque sabe que estamos tomando malas decisiones, nos permite que vivamos en carne propia la experiencia de ser rebeldes contra Él, para que lo podamos entender por medio del sufrimiento que tiene como consecuencia de no escuchar su palabra. Y Dios lo deja, como Dios nos ha dejado, para que nosotros decidamos tomar el rumbo de que preferimos. Pero le duele, hermanos. Dios no está satisfecho, no está contento. A Dios le afecta sus emociones, lamenta lo que nos pasa, sufre por las experiencias que vivimos. Dios, hermanos, no es como un padre como terrenal, que como los hijos tienen malas experiencias y ver un padre que no se preocupa por ellos, tal vez, un padre que le dio un mal ejemplo, un padre que no estuvo en casa, lo dejó. No, tenemos un Dios que no se ha ido, el que se va somos nosotros. Los que se quieren ir somos nosotros. Que no nos falta nada. Miren, en la casa él no tenía problemas de nada, pero quería su propia libertad. Y Dios nos deja. Por eso es importante que nosotros podamos considerar qué tan importante es Dios para mí. ¿Me estorba como le estorbaba a este hijo pródigo a su padre? ¿Me interesa lo que tiene, pero no me importa a él? Me gustaría que me resolviera mis problemas, pero que no estuviera conmigo, que me mandara depositar, pero no lo quiero ver. ¿Ve? Como un hijo le podría decir a su papá, mándame el dinero, pero no vengas tú. Lamentable. Hermanos, eso lo lamentaríamos si nuestros hijos nos hicieran eso. Pues en términos reales, eso es lo que nosotros hacemos con Dios. Queremos lo que Él tiene, queremos que nos bendiga, queremos que nos cuide, que nos proteja y proteja a los nuestros, pero que nos deje donde estamos. Bueno, hay que volver en sí. Hay que considerar nuestra verdadera condición. Hermanos, porque esta es la parte del hijo pródigo que lo hizo reconocer
su realidad, hacer conciencia de su condición y pensar en hacer los cambios. Si hemos de ser conscientes, tenemos que aceptar esta realidad. Tenemos que aceptar esta realidad. Usted y yo hemos elegido nuestro propio camino en lugar del de Dios. Porque la vida nos presenta que hay dos caminos. Solamente hay dos caminos. El suyo y el de Dios. Y Dios dice en Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo 9, Dios hablando con el pueblo de Israel les dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que Dios está diciendo es: tú vas por un camino que no es el que yo llevo. Cuando hemos pecado, cuando decidimos apartarnos de Dios, alejarnos de Él, elegir vivir nuestro estilo de vida como nosotros preferamos, al mismo tiempo hemos elegido apartarnos del camino de Dios. Hemos elegido buscar nuestros propios caminos. Y miren, hermanos y amigos que nos escuchan, hay caminos, dice el Proverbio capítulo 14, versículo 12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero no lo son. No lo son. O sea, cuando estamos perdidos, si lo miramos en términos materiales, hermanos, cuando estamos en una ciudad que no conocemos y estamos, bueno, ahorita ya con el GPS es muy difícil que uno se pierda, pero cuando estamos perdidos hermanos, podemos asegurar que este es el camino correcto, es por aquí, estoy seguro que es por aquí, y estar más perdidos, irnos alejando más de el camino correcto, suponiendo que ese es el camino. Bueno, en términos espirituales, mucha gente está perdida creyendo que va en el camino correcto. Pero si usted se ha alejado de Dios, si usted no está sirviendo a Dios, usted no está en el camino de Dios, usted está en el camino suyo, en el camino que lo lleva a la destrucción. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Usted tiene que aceptar esta verdad. Usted ha elegido el camino que lleva a la perdición y ha abandonado el camino que lleva a la vida eterna. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 13 y versículo 14, cuando está por terminar su sermón, lo que conocemos como el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y observe, y muchos, no son pocos, muchos son los que entran por ella. ¿Usted será uno de ellos? Si nos miramos caminando ahorita en la manera en como el Señor Jesucristo nos está presentando, le pregunto, ¿usted se mira en el camino angosto? ¿Usted se mira entrando por la puerta estrecha? ¿O usted va en el camino de la mayoría, en el camino más popular, en el camino más cómodo, en el camino que la mayoría toma, en el camino espacioso, el camino del pecado, de hacer lo que yo quiero, de vivir como yo prefiero, de elegir mi estilo de vida personal sin consultar con Dios? Bueno, versículo 14, porque estrecha, y nos va a decir por qué debemos hacer buenas elecciones al tiempo de empezar a caminar nuestra vida sobre esta tierra, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Solamente hay un camino espacioso que lleva a la perdición, y hay un camino angosto, que es un poco incómodo, pudiéramos decirlo así, que lleva la vida eterna. Si a usted le gusta ir en el camino, en el carril de alta velocidad, si a usted le gusta ir en el freeway, en vez de caminar por caminos que lo limitan, bueno, usted está caminando hacia la perdición. Y el hijo pródigo lo hizo, porque mientras tomó sus cosas y se fue y tuvo la posibilidad de disfrutar ese dinero y gastarlo como él quiso y pudo, y después empezó a faltarle, porque esto no dura para siempre. Miren, el dinero no dura para siempre, la juventud no dura para siempre, las oportunidades no duran para siempre, no tenemos la energía para siempre, y al final nos empieza a faltar.
nos empieza a faltar. Nos empezamos a enfermar, las consecuencias por las malas decisiones, en drogadicciones, en alcoholismos, en enfermedades, nos empiezan a causar graves problemas. Y entonces empezamos a ver que sí, hicimos malas decisiones, no elegimos el camino de Dios, no estamos entrando por la puerta estrecha. Aceptemos esa verdad, aceptemos la realidad nuestra, no le busquemos justificaciones ni excusas. Si nosotros no estamos en el camino de Dios, estamos en el camino amplio que tiene un fin de muerte y perdición. Esa es la verdad. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Si usted va caminando y, va viajando y no sabe si usted está perdido y no sabe cuál es la dirección correcta que debe tomar, y si pregunta y alguien le da la dirección acertada, si alguien lo ubica, ¿qué sería lo más sensato que debiéramos hacer? ¿Qué sería lo más sensato, hermanos? ¿Qué sería lo más sensato, amigos? ¿Seguir diciendo, no, es por aquí, aunque sé que no sé que ese es el camino correcto? Y alguien me lo está enseñando, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, cuando ya hemos visto que la vida que estamos llevando nos está alejando de Dios, nos está trayendo tantos problemas en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra relación con Dios, ¿qué deberíamos hacer? Volver en sí. Y dejar las excusas, aceptar como el hijo pródigo, aceptar, sin excusas, sin justificaciones, sin tratar de buscar el mejor argumento para decir por qué hago lo que hago y por qué vivo como vivo, por qué he hecho lo que he hecho. Buscamos la excusa de que mi papá no estaba allí cuando yo era un niño, porque no tuve la educación que otros tuvieron, porque esto, hermanos, al final del camino, las decisiones de pecar son personales. Las decisiones de apartarnos de Dios son personales. Pueden influir diferentes factores, pero al final del camino, quien decide pecar, quien decide irse, quien decide apartarse de Dios, es uno. Entonces, el hijo pródigo aceptó humildemente: he pecado contra el cielo y contra ti. Sí, yo me equivoqué. Y no soy digno de llamarme tu hijo. No soy digno de llamarme tu hijo. Entonces, aceptemos que hemos pecado y, hermanos, sin excusas, debemos volver a Dios, arrepentidos de haber pecado contra Él. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. El hijo pródigo dijo, bueno, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué decisión tan absurda he cometido? He hecho. ¿Qué camino tan equivocado he tomado? ¿Por qué estoy batallando si puedo vivir mejor? He pecado, me equivoqué, hice malas decisiones, voy a volver, tengo que regresar. Y ese es el asunto, hermanos. El asunto es volver en sí para dar la vuelta, para regresar, para volver a Dios, sin buscar pretextos. ¿Por qué lo hice? Y es tiempo de volver. Ahora es un tiempo de volver. Es un tiempo de reflexión, de meditación, de análisis de nuestras vidas, de aceptación de cómo estamos y de hacer los cambios. Y ¿sabe? Dios ha hecho todo lo posible para que podamos reconciliarnos con Él. Dios ha hecho todo lo posible para que nuestra reconciliación con Él sea así como nos fuimos, inconformes de la vida que podemos tener en casa de nuestro Dios, inconformes con el estilo de vida que puede ofrecernos Dios, y nos apartamos. Pero Dios ha planeado, ha efectuado nuestra salvación y nuestra reconciliación con Él. Noten, quisiera leer 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21. ¿Cómo es que Dios llevó a cabo nuestra reconciliación? Y además, usted que nos escucha, además Dios le ruega. Mire a nuestro Padre Celestial rogando que nos reconciliemos con Él. Dice el verso 18,
Y todo esto proviene de Dios, claro que sí. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación, el Evangelio, el mensaje de Dios está dispuesto a perdonarnos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, fíjese, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice cuántas cosas. Cuando la Biblia habla que Dios nos ruega que nos reconciliemos con él, ¿quiénes se reconcilian? ¿Quiénes llegan al punto de la reconciliación? Si no son dos personas que son enemigas. Y la Biblia dice, mi amigo, hermano, que cuando nosotros pecamos, nos hacemos enemigos de Dios. Decidimos constituirnos enemigos de Dios. Y hay tantos textos en la Biblia que lo dicen. No es solamente pequé y ya, no es solamente me aparté de Dios y ya, no es solamente hice una cosa mala y está bien, ok, todo el mundo la hace, no, es que nos constituimos, nosotros nos hacemos enemigos de Él. Y a pesar de eso, Dios ha hecho todo lo posible para la reconciliación. Mire el versículo 21, al que no conoció pecado, nosotros sí conocemos pecado, entonces no se refiere a usted ni se refiere a mí, porque nosotros sí conocemos pecado. Al que no conoció pecado, Cristo, su propio Hijo, el Santo, que vino de los cielos a la tierra para buscar a los pecadores, según Lucas 19:10. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Si hay algo Dios aborrece, según lo que enseña la Biblia, si algo Dios aborrece, es el pecado. Usted puede ver Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19, y la Biblia nos menciona cosas que aborrece y abomina Dios. Son cosas pecaminosas. Pues Cristo se hizo lo que Dios aborrece, se hizo pecado, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, Cristo cargó con nuestros pecados para que nosotros podamos ser justificados de ellos, y al ser perdonados de nuestros pecados, venir a reconciliarnos con Dios. Y cuando Dios hizo todo eso, después mandó a sus embajadores, dice Pablo, somos embajadores de Dios, a que rogaran, porque Dios ruega, Dios está invitando con ruegos que volvamos a Él, que nos reconciliemos con Él. Cuando el hijo pródigo volvió a casa, el padre no le reprochó, no dudó de su arrepentimiento, hizo fiesta. Y Dios quiere tener esa razón para hacer fiesta, su reconciliación. Si usted reconoce en este momento, usted está consciente de que se ha apartado de Dios, recuerde que Dios ha hecho todo el trabajo, Dios ha dado la dirección para que usted pueda volver sin ningún problema a casa que lo esté esperando. Si usted quiere seguir estudiando la palabra de Dios, por favor contáctese con nosotros. Estamos para servirle. Nos gustaría también contribuir para que ayudarle a volver a casa. Que Dios lo bendiga. Hermanos, que Dios nos bendiga también a nosotros para que podamos meditar, reflexionar en estas realidades. Y que si hay entre nosotros hermanos que nos están escuchando o que nos escucharán más tarde, que se han apartado de Dios, oiga el ruego de Dios. Por favor, vuelve a casa, reconcíliate, que ya mi hijo ha muerto por ti, para que tus pecados puedan ser perdonados y volvamos a tener comunión y fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha vivido, estaba perdido y ha sido hallado. 3 cosas que esta historia narra. Alguien que se perdió y fue encontrado, y por causa de haber sido encontrado hubo una gran fiesta. Note las 3 parábolas, se repite la misma historia. Dios quiere que note que cuando usted regresa a Él, primero, que usted vea su necesidad de volver a Dios, y segundo,
que cuando usted regrese a Él, Dios lo va a estar esperando todos los días. ¿Cómo está ahorita, sin excusas, su relación con Dios? ¿En qué camino está? ¿Está en su propio camino o está en el camino de Dios? Bueno, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo vive? ¿Vive como Dios manda o vive como usted quiere? Bueno, él ya lo dijo. ¿Está en su camino o está en el Dios? Si está en el camino de Dios, felicidades. Siga fiel, permanezca fiel. Pero si está en el camino suyo, en su propio camino, vuelva a casa. Vuelva a Dios. Vuelva en sí, antes de que sea demasiado tarde. Hoy muchos morirán sin volver en sí. No debe ser su caso. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar para despedirnos de esta transmisión. Después, hermanos, les estaremos esperando para que hoy mismo a las 6 de la tarde nos podamos encontrar en otro estudio como este, en un tiempo como este, meditando en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, llegamos a su presencia para agradecerle otra vez los privilegios que tenemos en su paciencia, en su misericordia, su amor para con nosotros, en esa importancia que usted nos da, en ese interés genuino, sincero, real y sufrido que usted tiene para que podamos recibir el perdón de nuestros pecados y encontrarnos con usted en gloria. Le pedimos que nos bendiga con entendimiento, sabiduría suya, para que podamos analizar nuestras vidas genuinamente, y que al encontrar cosas que estamos haciendo que ofenden su nombre, ayúdenos para corregirlas. Y si sabemos, Padre, si hemos llegado al entendimiento que estamos no en el camino suyo, sino en el nuestro, no en el que lleva la vida, sino el que lleva la perdición, ayúdenos para hacer los cambios. Diríjanos, Padre, a usted. Y bendíganos para que podamos sobrellevar esta situación, pero bendíganos más para que podamos sacar provecho de esta situación, para hacernos de carácter más fuerte, cristianos más maduros y más conscientes de nuestras necesidades de usted. Te lo pedimos y le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.